¿Has escuchado eso? ¿Te ha tocado vivir algo así? O sea, si no te ha tocado, seguramente algún día te tocará. Entonces, aquí el punto fue de que nosotros como cristianos, independientemente del mundo, como cristianos nosotros también tenemos esta tendencia de decir, la ciencia es contraria a la fe. Si la fe dice algo, y esto no es con nuestros sentidos comprobable, es completamente contrario, ¿sí? O sea, simplemente no puede ser tomado como verdad tampoco. Y por la otra parte también están los científicos, ¿no? Que dicen, lo que tiene que ver con religión no puede ser tomada como una verdad. Lo que es verdad es exclusivamente lo que dice la ciencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, del personaje que estamos hablando, en este caso de Aquino se le acusó de haber hecho o de haber como sido una de las primeras personas que dijo la ciencia y la fe, o sea, como dividir, ¿no? Esto es ciencia y esto es fe, porque incluso existen personas ahorita, que por ejemplo, cuando están en su trabajo y tú les preguntas, ¿tú cómo crees que se formó el mundo? En su trabajo ellos te pueden decir, yo creo que sí somos una obra de alguna explosión, una causalidad, algo que surgió en un principio y dio una explosión a todo lo que conocemos y de repente ¡fum!, se formó el cosmos, las galaxias, todo. Yo creo que tuvo que haber sido así. Pero cuando esa persona está en la iglesia y le preguntas, ¿tú qué crees que fue la creación primera? ¿Tú cómo crees que se fundó el universo? Esa misma persona te dice, pues fue Dios. Entonces, incluso entre nosotros puede existir de que las afirmaciones de la ciencia puedan ser verdad para nosotros, pero lo que el pastor nos enseña también es verdad, ¿sí entiendes? Entonces, a veces no queremos hacer como una amalgama porque decimos, no, es que una cosa es ciencia y otra cosa es fe, ¿sí? Y esto es justamente lo que fue acusado Aquino. Es que tú fuiste el precursor de demostrarle a la gente que una cosa es ciencia y otra cosa es fe, ¿sí? Ese fue el problema con él. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que él hizo? Bueno, él enseñó que la naturaleza misma le da al hombre el mensaje de que él existe, ¿verdad? Eso es lo que vimos la semana pasada. Ok, pero algo que él concluyó de todo su pensamiento es que tanto la ciencia, por eso poníamos el ejemplo de Aristóteles, ¿no? Un filósofo, 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces, pero un filósofo pensando llegó a la conclusión de que era necesario un creador, ¿sí? Y por otra parte, a través de la Biblia, o sea, con la fe, la persona también puede llegar a la misma conclusión de que es forzoso un creador en el principio de todo. Entonces aquí no decía, no, yo no dividí, yo simplemente lo que dije fue como calificar uno y calificar el otro, ¿sí? Pero el hombre, o sea, la ciencia y la fe no están peleadas, él decía. La ciencia corrobora algunas cosas que dice la fe. Si la ciencia de repente dice, oye, ¿sabes qué? Resultó que esto no es así como tú lo pensabas. ¿Se acuerdan de una historia? Supongo también los que están en la escuela todavía lo tienen, esta historia un poquito más recordada, de Copérnico. ¿Se acuerdan? Bueno, Copérnico decía, oye, ¿sabes qué? Nuestro planeta no es el centro del universo, ¿sí? Y en ese momento Roma que dijeron, no, lo que Copérnico está diciendo tiene que ser tomado por mentira porque la Biblia tiene una enseñanza implícita de que nosotros somos el centro de la creación, porque Cristo murió por hombres, ¿sí? Entonces, él está diciendo que el planeta Tierra no es el centro del universo y lo llevaron como a prisión, no me acuerdo cómo se llama, como arresto domiciliario, por decirlo así, ¿sí? Por lo que él estaba diciendo. Pero él solo estaba diciendo lo que él vio a través de un telescopio, ¿sí? Nosotros como creyentes, o sea, aquí Copérnico no corrigió lo que decía la Biblia, sino corrigió lo que tú y yo creíamos, ¿sí? No exactamente lo que la Biblia dice, sino lo que tú y yo pensábamos en ese momento. Incluso reformadores de la iglesia como Juan Calvino o Martín Lutero, ellos también acusaban a Copérnico como un mensajero de Satanás, ¿sí?
Y él lo único que estaba diciendo es, la Tierra no es el centro del universo. No. A ver, cállenlo, ¿sí me entienden? Pero la Biblia no dice que la Tierra sea el centro del universo. Lo que pasa es que ellos sentían que si aceptaban lo que Copérnico estaba diciendo, la fe se desploma, se cae la fe. Y no es cierto eso. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver un ejemplo de cómo la fe, ¿sí?, es complementaria de la ciencia. Por ejemplo, hay otro ejemplo que podríamos poner práctico, el de la luna, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia dice en el Génesis que Dios hizo 2 lumbreras para separar el día de la noche, el sol y la luna, ¿verdad? Nosotros conocemos eso. Pero cuando tú te metes más al tema científico, tú te das cuenta que la luna no es un emisor de luz, sino que es como un espejo de la luz que el sol refleja, ¿sí? O sea, es como un espejo de la luz que el sol emite, por decirlo así. Entonces, nosotros como cristianos podríamos decir, no, ¿sí? La luna es un emisor de luz, porque la Biblia lo dice así. La Biblia no dice eso, ¿sí te das cuenta? La Biblia dice que existen 2 lumbreras, pero la intención de la Biblia no era enseñarle al lector específicamente cómo es que funciona el universo, ¿sí?, sino que simplemente es decirle, mira, así están hechas las cosas. Dios hizo una lumbrera para la noche, una lumbrera para el día, y separó los días de las noches así. Pero no me voy a poner a explicarte, y el universo funciona de esta forma, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el punto de que la ciencia dice cosas que nosotros no tenemos por qué decir no es verdad. Ahora, cuando la ciencia dice algo que es completamente contrario a lo que enseña la palabra de Dios, o sea, ejemplos claros, ejemplos específicos, en ese momento, claro que el cristiano tiene la obligación de decir, hey, está mal lo que estás diciendo, ¿sí? Pero mientras no sea así, pues no, ¿sí? Entonces, aquí no es lo que estaba diciendo, la ciencia y la fe se complementan, ¿sí?, se complementan, pero la ciencia no es mayor a la gracia, por decirlo así, no es mayor a lo que la Biblia enseña. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Nada? Bueno, entonces, esto es algo de lo que estábamos viendo la semana pasada. Este sería como que ya el cierre de ese punto, ¿sí? Vimos lo que era la teología, la revelación general, ¿se acuerdan? La revelación específica, qué es lo que esto significaba. Ok, bueno, hasta ahí estamos bien. Entonces, aquí vamos a entrar un poquito a algo que es un poquito histórico, es un poquito historia, pero es también interesante, vamos a aprender mucho de esto. Bueno, entonces, cuando Aquino empezó o sea, él fue uno de los, por decirlo así, de los maestros de esta postura de la teología natural. ¿De qué? De que el hombre puede conocer a Dios a través de la creación, ¿sí? O sea, no específicamente a través de la Biblia, sino a través de la creación. Con solo pensar en el cosmos o ver la grandeza, lo majestuoso que es la creación, tú puedes darte cuenta que existe un Dios, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros veíamos la semana pasada en el libro de Romanos, específicamente, de cómo Pablo decía que la creación misma enseña, algo así, ¿no?, de que enseña los atributos invisibles de Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, es algo que Dios se aseguró de que ningún hombre se presentara en el día del juicio delante de Dios a decirle, oye, ¿sabes qué? Yo nunca supe nada de ti, yo no te conocí, yo nunca escuché el evangelio. A ver, la misma creación enseña los atributos invisibles de Dios, ¿sí? Le revela al hombre esos atributos. Entonces es una forma de decirle al hombre, mira, ¿sabes qué? No tienes justificación delante de Dios. Dios existía. Y veíamos ejemplos la semana pasada también en cultura azteca, cultura maya, ¿sí?, cómo existe una necesidad implícita en el hombre de tener un Dios. O sea, yo no sé cómo es ese Dios, porque yo tengo una revelación general de que existe un Dios, entonces yo le voy a poner a ese Dios, no sé, me lo imagino como una serpiente con plumas, o me lo imagino como el Dios de la lluvia. O sea, es esta necesidad de un Dios que tiene el hombre implícito, que lo lleva a hacer figuras y creaciones de dioses, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente la creación le enseña al hombre que existe un Dios, ¿sí?
realmente. Entonces, aquí, todo esto que enseñó Aquino, todo esto que Aquino estuvo siempre enseñando, o sea, durante muchos años, todos estuvieron diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que tú estás diciendo, perfecto, me gusta mucho tu manera de pensar, se me hace muy interesante, no tengo ninguna cuestionante, hasta que surgió otro personaje, ¿sí? Y este personaje, algunos seguramente lo han escuchado, se llamaba Emmanuel Kant. Este personaje es un filósofo que hasta ahorita todavía, si tú platicas con gente que, ahorita precisamente venía platicando con mi hermano, y veníamos hablando de esto, de que esta persona es un filósofo que pues dejó algunas posturas con respecto a ciertas cosas, y todavía hasta la fecha, o sea, personas que son como, entre comillas, eruditos, o sea, personas que estudian mucho filosofía, cosas así, ellos todavía lo idolatran de cierta forma, o sea, dicen, no, es que él es un supremo, ¿sí? O sea, casi nos dejó el estándar de supervivencia social, ¿sí? Entonces, es una persona que cuestionó de cierta forma e intentó derrumbar un poco lo que Aquino venía enseñando con respecto a la teología natural, ¿sí? ¿Qué fue lo que este sujeto, bueno, este sujeto sí dividió la ciencia de la fe, ¿sí? Él sí fue el que hizo eso, él sí dijo, no, la ciencia es una cosa y la fe es otra cosa completamente distinta. Aquino dijo, se complementan, el otro dijo, son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, aquí existen, bueno, hasta aquí hemos visto algunos argumentos para defender nuestra fe. Por ejemplo, el argumento del cosmos, ¿verdad? De la creación, que es lo que ahorita veníamos viendo de la teología natural. La creación necesita un creador inicial, ¿sí? Es necesario en esa creación. Si nosotros nos ponemos a pensar siempre en una causa, sin tener una causa principal que no haya sido no causada, o sea, que haya sido simplemente porque él estaba ahí, nunca vamos a terminar de hacer como ese ciclo de, pues tiene que haber sido provocado por algo, esto tuvo que haber sido provocado por algo, esto también, esto también, esto también, esto también. Pero si nosotros pensamos en un creador inicial, no es necesaria esa regresión infinita, sino que vamos a llegar al punto de que Dios lo hizo, ¿sí? Dios formó la tierra, Dios formó el cosmos, ¿sí? Entonces, ese era el argumento del cosmos. Después platicamos también, bueno, no, creo que ese no lo hemos platicado, la semana que entra yo creo que lo vamos a platicar, el argumento del diseño, ¿sí? Del diseño. Ok, en la creación, en todo lo que nosotros vemos un funcionamiento perfecto. Por ejemplo, el otra vez yo veía bueno, a algunos de ustedes les gustan los conejos, pues están muy bonitos, ¿no? Y yo veía que el conejo es uno de los animales con más cantidad de depredadores, ¿sí? O sea, casi todos los animales se los comen. Pero también veía la contraparte de que los conejos se reproducen así, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros vemos en la creación es que nosotros podemos identificar que forzosamente en el diseño del universo existe una inteligencia detrás de todo, ¿sí? Ese es el argumento que decimos, el argumento del diseño inteligente. Existe alguien, una mente, que fue capaz de todo poner en un orden, o sea, específico, para que las cosas funcionen, ¿sí? A pesar de que nosotros como hombres sobreexplotamos la tierra, dice la palabra en Romanos, que la explotamos, dice la palabra en Romanos que la tierra brama, ¿verdad? Porque nosotros sobreexplotamos la creación. A pesar de eso, Dios mantiene todo en su lugar. Eso es el diseño inteligente de Dios. Es lo que decimos, bueno, la creación requiere forzosamente un diseño inteligente, ¿sí? Después, ahorita vamos a hablar sobre este personaje que se llama Kant y cómo este personaje lo que hizo fue decir, mira, ¿sabes qué? Existe el lado fe y el lado ciencia, ¿sí? Lo que es científico es todo lo que es razonable, ¿sí? Razonable. Lo que tiene una conclusión lógica, lo que tiene razón de ser, ¿sí? Y lo que no tiene razón de ser, eso entra dentro del mundo
fantástico, por decirlo así. ¿Sí? Él decía, lo que es ciencia, él lo pone, así lo llama él dice que es el mundo fenomenal, el mundo fenomenal. Él así lo llamaba. ¿Sí? El mundo fenomenal es todo lo que ves, todo lo que es razonable. ¿Sí? Y luego el otro le decía el mundo noumeno, que eso era lo que es parte de las ideas, de la fe, todo esto. ¿Sí? Entonces él sí lo dividió, fe, ciencia, o sea, así. ¿Sí? Entonces, lo que él dijo, ¿se acuerdan que nosotros platicamos en lecciones pasadas acerca de la ley de la causalidad? ¿Se acuerdan? Bueno, la ley de la causalidad veíamos que lo mismo, ¿no? Todo efecto requiere una causa, ¿verdad? Bueno, este sujeto lo que hizo fue de que se echó un clavado en esa ley, o sea, se echó un clavadote en esa ley y dijo, no, a ver, si no es comprobable, no puede ser tomado como una causa para lo que sigue. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tú no me puedes decir que existe Dios, porque como eso no es comprobable, yo no te lo puedo tomar como verdad. ¿Sí? Entonces, aquí, hasta este momento, nosotros podríamos decir, oye, ¿sabes qué, mi César? Pues Kant era un filósofo ateo, porque él estaba diciendo que lo que no es comprobable con nuestros sentidos no puede ser tomado como verdad, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Que Kant era teísta. ¿Sí? Él era creyente de Dios. Y él expuso uno de los argumentos más fuertes, podríamos decirlo, y este sí me gustaría que pusieran mucha atención porque es un argumento muy, muy, muy interesante. De hecho, es mi favorito y yo creo que es el más difícil de romper, por decirlo así, con respecto a la existencia de Dios. El argumento de Kant con respecto a la existencia de Dios se llama el argumento moral. ¿Sí? El argumento moral. ¿Qué es lo que Kant decía? Bueno, la existencia de Dios por razonamiento, ¿sí? Por razonamiento, por ciencia, no puede ser comprobada. Entonces, todo lo que tú quieras decir con respecto a Dios por el tema del razonamiento es fábula, ¿sí? No puede ser tomado como verdad, o sea, sí. Pero de tanto estar pensando en cómo funciona una sociedad, en cómo es que funciona el mundo, cómo es que funcionan los países, cómo es que funcionan las naciones, llegó a la conclusión del argumento moral. En el otro tema él sí estaba medio como escéptico con el tema de la existencia de Dios. Pero con el tema moral, él sabía que era necesario un creador para que una persona pudiese ser buena. ¿Sí? Lo voy a volver a decir, yo siempre digo eso, pero sin Dios no hay sentido para ser buenos. ¿Sí? O sea, en un universo, en una creación en donde Dios no existe nada, ni un rastro de Dios, no hay sentido en que nosotros intentemos hacer las cosas bien. No hay sentido en eso. ¿Sí? No hay razón de hacerlo, no hay. O sea, aquí el punto es de que en ese momento lo único razonable en una persona sin Dios es el egoísmo y es el pensar en mí. ¿Sí? Entonces, en ese punto, ese era el argumento más fuerte de Kant. Bueno, Kant lo que decía era este punto de decir, a ver, la ley de Dios, y esto lo vimos también en lo que vimos de teología natural, ¿verdad? En el tema de cómo la ley de Dios está escrita, dice la palabra en el libro de Romanos, está escrita en los corazones del hombre, ¿sí? En general, a través de conciencia, dice la palabra, ¿sí? O sea, de esta forma, la conciencia les dice cuando hacen bien y cuando hacen mal, independientemente de que sean cristianos, independientemente de eso. La palabra dice que Dios se encargó, Él se aseguró de que el hombre tuviera escrita la ley que le entregó a Moisés, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos. Bueno, Dios se encargó y se aseguró, téngalo por seguro, de que Él se aseguró de que cada corazón de cada ser humano tuviese escrita esa ley. ¿Se acuerdan que el pastor ha dicho en algunas lecciones del tema de Ezequiel, ¿no? Que dice la palabra que Dios transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. Ok, eso tiene sentido porque el hombre tiene un corazón de piedra con la ley escrita. Bien, ¿sí?
Su conciencia le dice cuando hace bien y cuando hace mal. Pero si hace mal, como su corazón es de piedra, no tiene razón para hacer el bien. Mi corazón es de piedra, yo soy insensible, así hice mal. ¿Sí? Por eso dice la palabra que una promesa que el Espíritu de Dios dejó al suyo, a su pueblo, era que iba a transformar el corazón de piedra en corazón de carne, que fuera receptivo a la voz de Dios. ¿Sí? Entonces dice, transforma el corazón, ya no tienes un corazón de piedra, pero la ley ya estaba porque Dios se aseguró de eso. ¿Sí? Entonces, de esta forma, cuando pecas, pues te duele. ¿Sí? Es la forma más simple en la que Dios dijo, mira, ellos ya saben que hacen mal, el problema es el corazón. Entonces ya viene todo el sacrificio de Cristo, que ya no conocemos, muere Cristo en la cruz, justifica al hombre. Entonces ya es el odre, ¿se acuerdan? El odre es como la vasija, el hombre es a través del sacrificio de Cristo, porque ya es justificado delante de Dios, ya está como limpio o ya está apto para que el Espíritu de Dios pueda entrar en él. ¿Sí? Porque ya no tiene pecado que pagar. Hasta ese momento cuando Cristo muere por todos tus pecados, ok, perfecto. En ese momento, como yo ya no tengo pecados que pagar porque Cristo los pagó, entonces hasta ese momento el Espíritu de Dios puede habitar dentro de esta vasija, ¿sí me entiendes? Y cuando ya está el Espíritu dentro, pues lógicamente empieza la otra obra, ¿verdad? Que es transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Ahora ya te duele cuando pecas. Ahora cuando hiciste mal, aunque tu mamá no te esté señalando el que lo hiciste mal, tu misma conciencia te dice que hiciste mal. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo siempre digo, el milagro, el que tú y yo estemos aquí, realmente es un milagro de Dios. ¿Sí? En donde las tres partes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, actuaron en el hombre. O sea, los tres salieron a escena en el hecho de que tú y yo estemos aquí. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí, esto es algo muy interesante, ¿no? El tema del corazón de piedra. Ok, Kant, vamos a leer todo ese capítulo de Romanos. Hasta aquí yo creo que, ¿van claros o tienen alguna duda? Con confianza, ¿eh? ¿Todo bien? Bueno, vamos a leer Romanos 1. Vamos a leer ahí Romanos 1. ¿Sí? ¿Les parece si vamos así como, por ejemplo, que alguno lea 1, o sea, por ejemplo, 1 vamos a leer del 28 al 31 por lo pronto, ¿sí? Del 28 al 31. Pero vamos a leer así como que, a ver, uno del 28, el 29 y otro el 30 y el 31, ¿sí? Porque ahorita vamos a dar más versículos. Vamos a leer es Romanos 1, del 28 y 29, a ver quién lo tiene ya para que no lo pueda leer. ¿Sí? A ver, Judith. Sí, ese. Ok, muy bien. Y ahora del 30 y 31, ¿quién lo tiene? Sí, hasta ahí. Bueno, aquí está como que, a lo mejor no es una lista completa de todas las cosas que le desagradan a Dios, pero sí es una lista, pues, interesante, ¿no? De las cosas que le agradan a Dios. Bueno, a pesar de que no es una lista completa, podríamos decirlo, sí nos da una idea de cómo nosotros como creyentes, o como hombres, pues estamos caídos, ¿no? Y seguimos practicando este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, aquí el tema no es de qué tanto el hombre conoce de Dios. Fíjate, aquí hay algo muy interesante. El tema no es qué tanta revelación tiene el hombre acerca de Dios. O sea, qué tanto conoce Armandito acerca de Dios. ¿Qué tanto conoce él?
sino el problema es que lo que conoce, el problema es la respuesta a lo poco que conoce, si es su caso. O sea, vamos a ponerlo así. Yo, en este versículo de Romanos 1:28, aquí dice, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Bueno, ¿qué tal que yo solo sabía que Dios aborrece la envidia? O sea, yo no sabía que Dios aborrece el homicidio, la contienda, engaño. Yo solo sabía que Dios odiaba la envidia. El problema no es qué tanto tú conocías acerca de Dios, sino que la respuesta a ese solo mandamiento, ¿sí me entiendes? O sea, no es el tema de, oye, ¿sabes qué? Es que yo conozco mucha Biblia y he pecado mucho. El problema es que tú conocías a Dios, y dice la palabra, hay otro versículo que dice, y no le adoraron como Dios, ¿verdad? No le adoraron como Dios. O sea, el problema no es qué tanto conoces a Dios, sino cuál es tu respuesta a lo poco que conoces de Dios. Ese es el problema real del hombre. Y el problema después dice, inventores de males, desobedientes, necios, desleales, ¿verdad? El pecado es como pecado desenfrenado, ¿no? O sea, pecado desenfrenado, ¿verdad? Y esto, ¿qué es lo que provoca lógicamente? Que no existan valores morales absolutos. No existen valores morales absolutos. Si yo tengo envidia de mi hermano y tú me dices que no tengo que tener envidia de mi hermano, yo no puedo tomar tu experiencia como un valor absoluto para mi vida. Eso es un problema del mundo actual, ¿eh? Ese es un problema del mundo actual. El problema es que ahorita las personas no creen que existan valores absolutos. O sea, no creen que lo que Dios dice que está mal es lo que está mal. O sea, Dios dice que está mal en su Biblia, pero la sociedad ha avanzado. Y la sociedad, lo que dice ahorita, es muy diferente a lo que dice la Biblia. Entonces, yo no puedo tomar lo que dice la Biblia como una moralidad absoluta. Ese es el problema real, ¿sí? Y esto es lo que Kant, pues, desafió, por decirlo de alguna forma. O sea, batalló con esto, ¿sí? Vamos a leer, bueno, ahí ya lo leímos, el 32, ¿no, verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Hay alguien que lo lea? Ok, entonces, ¿quiénes son los que, aquí dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿quiénes son los que entendieron el juicio de Dios? Pues los mismos que las hacen, ¿verdad? Son las mismas personas que hacen todas estas cosas que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es ese, ¿no? O sea, que realmente en el mundo no existe una moralidad absoluta, ¿sí? Aquí, ¿qué fue lo que entendió Kant con respecto a esto? Bueno, él dijo, a ver, vamos a sentarnos y vamos a entender todo lo que la Biblia dice, los valores absolutos. Fíjate, vamos a intentar así como nosotros sacar esa deducción solitos, ¿sí? Fíjate, para que un mundo pueda ser como moralmente correcto, hay un factor que es esencial en la sociedad. Un factor que es esencial en la sociedad. ¿Qué se te ocurre que puede ser ese factor? Hay algo que es esencial para que las personas puedan caminar rectamente. ¿Qué se les ocurre? La conciencia puede ser uno, pero yo puedo evadir mi conciencia, ¿sí? Puedo evadir mi conciencia. O sea, yo sé que estoy mal, pero igual lo hice, ¿sí? O sea, hay algo que existe en la sociedad. O sea, piensa en la sociedad, ¿sí? En el mundo, o sea, normal. Para que las personas caminen rectamente, para que las personas caminen como personas de bien, hay algo que es necesario en la sociedad. Si no, no tiene sentido eso. ¿Qué se te ocurre? O sea, para que nosotros caminemos en bien en el mundo, o sea, hagamos bien a todas las personas, todo esto, o vamos a cambiarlo, para que yo no le haga un mal a otra persona,
¿Hay algo que tiene que existir forzosamente en la sociedad? ¿Valores? No hacer. Va por ahí. ¿Qué otra cosa les ocurre? ¿Amor al prójimo? Bueno, pues sí, puede ser. Pues mira, una cosa que es necesaria, aquí Pablo sabrá, es la justicia. ¿Sí? La justicia realmente es necesaria para que una comunidad pueda subsistir. ¿Sí? O sea, la justicia es necesaria, porque sin justicia el que hace el mal no recibe un mal. ¿Sí? Sin justicia, yo hice un delito, cometí un crimen, lo que sea, yo no tengo un castigo, no tengo una justicia. O sea, no hay sentido por ser bueno. ¿Te das cuenta? No existe, o sea, no existe una razón real de por qué una persona tenga que ser buena. No hay eso. O sea, yo cometí un delito, pero nadie me va a hacer nada. No existe justicia. ¿Sí? Ahora, nosotros en nuestra sociedad existen gobernantes, políticos, todo tipo de poderes, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. Y esa sociedad no lleva a cabo una justicia perfecta, ¿sí? No lleva a cabo una justicia perfecta. Pero fíjate, a pesar de que esas autoridades no llevan a cabo una justicia perfecta, tú y yo seguimos buscando la justicia. ¿Sí te das cuenta? O sea, cuando nosotros decimos, esta persona hizo esto, un delito, un crimen, lo que sea, una violación, lo que sea, nosotros decimos, él merece un castigo. ¿Sí? No porque nos pongamos a acusarlo, sino porque existe algo en nuestra cabeza que nos dice que necesita ser reprendido. ¿Sí? Pero fíjate, pero tú y yo no conocemos una justicia perfecta. ¿Te acuerdas el ejemplo de la silla que vimos la semana pasada? El ejemplo de la silla que decíamos, bueno, tú y yo tenemos, lo voy a volver a decir, vamos a imaginar todos los que estamos aquí una silla, ¿sí? Y decimos, no, tengo una silla en la cabeza, lo que sea, aquí Pablo va a imaginarse una silla de madera o de metal, yo me voy a imaginar una silla igual a esa, o me voy a imaginar un sillón que me da una experiencia similar a una silla, ¿sí? Entonces, todos tenemos en nuestra cabeza, existen sillas diferentes, pero todas tienen la misma esencia. Porque tú y yo hemos vivido la experiencia de sentarnos en una silla un chorro de veces en nuestra vida, que las diferencias entre si son de metal o si son de acero son irrelevantes. ¿Sí te das cuenta? Es exactamente lo mismo con justicia. Cuando la Biblia dice que Dios es todopoderoso, tú y yo nunca hemos conocido una persona que sea todopoderosa. No sabemos lo que es eso. Realmente no conocemos ni un gobernante, ni un político que sea omnisciente, que sea todopoderoso. ¿Sí? Pero aunque nunca hemos conocido a una persona así, cuando yo te digo, Dios es todopoderoso, en tu cabeza tú le das un lugar, o sea, es inexplicable eso, ¿sí entiendes? O sea, nunca hemos experimentado esa situación, pero yo sé lo que es ser todopoderoso, ¿sí entiendes? Eso es algo que tiene que ver con la justicia y es un sentido que Dios depositó en el hombre. Después de todo, el hombre es, ¿se acuerdan Génesis 1? Es imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que Dios mismo se encargó de plasmar en el hombre. Tú no conoces la justicia perfecta. ¿Por qué sigues peleando la justicia? ¿Sí? Tú no conoces un ser omnipotente, pero cuando sabes que no tienes o que no vas a tener resultados de otra forma, recurres al ser omnipotente. ¿Sí? Entonces, pero tú no conoces lo que es eso. O sea, realmente, científicamente, con tus sentidos, tú no has experimentado qué es exactamente Dios. ¿Sí? Pero cuando yo te digo, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, tú entiendes qué es Dios. ¿Sí? Existe un pensador también cristiano, Anselmo se llamaba, y él decía que Dios
es aquel de quien no se puede imaginar algo superior. ¿Sí? O sea, Dios es aquel de quien no se puede pensar algo superior. ¿Sí? Entonces él sacaba así como una deducción de eso, ¿no? A ver, ¿qué es más superior? ¿Existir o no existir? No, pues existir. Pues entonces Dios existe. ¿Sí? O sea, él sacaba como esa conclusión, ¿no? Pero tú no puedes imaginar algo más grande que Dios. O sea, independientemente de la persona que sea, ¿eh? O sea, tú le dices, Dios. Y él, aunque nunca lo ha experimentado como tal, él sabe exactamente lo que se refiere. Por eso es que nosotros entendemos las cosas que Dios habla acerca de Él mismo en su palabra. Nunca les hemos experimentado, yo no sé lo que es eso, pero yo lo entiendo. ¿Por qué? Bueno, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Entonces, ¿tienen dudas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, vamos a continuar. Entonces, muchas personas con respecto a esto de la moralidad, ¿sí? De la moralidad, muchas personas dicen, oye, ¿sabes qué? Es que mira, la moral varía entre culturas, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, existe en África, ¿verdad? Existe esta tendencia a las niñas cuando cumplen cierta edad, les destrozan el clítoris, ¿sí? Para que la mujer no pueda sentir cuando tiene relaciones sexuales. ¿Sabías tú eso? Eso lo hacen en África, ahorita todavía, ¿eh? Entonces, ellos dicen, la moral radica en cada cultura. Ellos lo ven bien y tú no te puedes meter a pelear eso. Ahorita, por ejemplo, está el tema de Afganistán, ¿no? De los talibanes, ¿no? Bueno, ellos, esa es su cultura y ni modo, tú no te puedes meter a regir nada. Ok, ese es un tema que luego a veces sacan las personas que son muy culturales, ¿sí? Sacan ese tema o ese argumento para decir, no existe una moralidad absoluta. Lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para el otro y viceversa, ¿no? Entonces, aquí el tema es de que una cultura objetiva, ¿sí? Una cultura sana, por decirlo así, tiene que tener valores éticos forzosamente. Forzosamente. Si no, podría llamarse secta o podría llamarse de otro tipo de cosas, pero no es una cultura ética. Una cultura sana tiene que tener valores éticos. ¿Sí? ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando un soldado africano está destrozando el clítoris de una niña, ¿tú crees que la niña no llora? ¿Tú crees que cuando hace esa acción, él no sabe que está haciendo mal? Sí sabe que está haciendo mal. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entran estos puntos de la moralidad. ¿Sí? Entonces, las personas, nosotros como personas, fíjate, como personas tenemos, conforme vamos creciendo, tenemos actitudes o nuestras actitudes van cambiando o se van, entre comillas, moralizando conforme nuestra edad va avanzando. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo voy identificando conforme voy avanzando qué es lo que puedo hacer delante de Judith y qué es lo que no puedo hacer delante de Judith. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor yo sé, a Judith le cae mal que yo ande con el pelo parado, por ejemplo, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo. Entonces, este tipo de conocimientos que voy adquiriendo de qué es lo bueno y qué es lo malo es esencial para que una sociedad pueda convivir. O sea, para que tú y yo podamos convivir, yo necesito tener un entendimiento, aunque sea básico, de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. O sea, es necesario eso, forzosamente. Imagínate que dijéramos, no, ¿sabes qué? Todo lo malo es bueno y no existen maldades. Todo lo que yo puedo hacer es bueno. No existe nada que pueda ser catalogado como malo. Eso, lo único que saldría de eso es caos. O sea, no es paz. O sea, te lo puedo asegurar. O sea, no existe nada catalogado como malo. Todo es bueno, todo es permisible. Vámonos a esa zona
lo que sale de eso es destrucción, es caos, no es paz, para nada. ¿Sí? Porque la persona no puede identificar lo bueno y lo malo. O sea, simplemente vive. ¿Sí? Simplemente vive. Y ese es el punto de que yo no estoy viviendo conforme a lo que tengo que hacer o a mi responsabilidad, sino a lo que quiero hacer. Y si lo que quiero hacer de repente es violar a una niña, o si lo que quiero hacer o mi impulso me dice que tengo que matar a mi vecino, porque, o sea, eso tú no lo puedes condenar como malo en una sociedad en donde no existen morales. ¿Sí? Todo es bueno, todo es bueno. Entonces, aquí el punto es, este tipo de cosas era lo que Kant, pues, meditaba, ¿no? A ver, ok, ¿no? Yo sé que no puedo comprobar a Dios científicamente, pero con mis sentidos, pero cuando él se dio cuenta que en juego estaba la comunión del mundo, la comunión de una sociedad, la comunión de un país, dijo, ¿sabes qué? Dios es necesario. Dios es necesario. Porque necesitamos a alguien que avise cuando existe lo bueno y cuando existe lo malo. Este es el punto de la conciencia, ¿no? Lo que ahorita platicábamos. Entonces, aquí ya ahorita platicamos un poco de qué es necesario para que la gente actúe debidamente, pues la justicia, ¿sí? Ok, nosotros no conocemos un juez perfecto, no conocemos la justicia perfecta. Ok, ahora, para que sea llevada a cabo la justicia perfecta, ¿qué se te ocurre que es necesario? Pablito, ¿qué se le ocurre? Las leyes, sí, pueden ser las leyes. ¿Qué otra cosa? O sea, para que esa justicia sea llevada a cabo, la justicia perfecta, no conocemos justicia perfecta, ¿sí? Pero para que esa justicia perfecta pudiese ser llevada a cabo, y ponte a pensar en tu sociedad, ¿sí? ¿Qué se te ocurre que es necesario? El castigo, bueno, la justicia, ¿sí? ¿Qué otra cosa se te ocurre? ¿Por qué no se lleva a cabo muchas veces la justicia? Entonces, ¿qué se te ocurre? A ver, ya dijeron una, ¿qué se te ocurre que es necesario? La honestidad, ¿qué más? ¿Qué se te ocurre? A ver, piénsalo. Sin miedo, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Nada más? Las personas, bueno. Podríamos decir, por ejemplo, en ese punto de honestidad, ¿qué características tendría que tener el juez lo voy a cambiar? ¿Qué características tendría que tener el juez para poder llevar a cabo una justicia perfecta? Ser perfecto, ok, pero ¿qué características tendría que tener? Justo, responsable, recto, como el de Morena. ¿Qué se les ocurre? Valores. Ok, bueno, todo eso que se te puede ocurrir, ¿sí? Descansa en un juez perfecto. Para que la justicia perfecta pueda ser llevada a cabo, solamente la puede llevar a cabo un juez perfecto. ¿Sí? Y ese juez perfecto nosotros podemos deducirlo, pero fíjate, ahora vamos a pensar otra cosa. ¿Qué necesita? O sea, ya está el juez y va a impartir justicia, pero ese juez tiene que tener otra característica para que su justicia pueda ser llevada a cabo sin injusticia, o sea, realmente justa. ¿Sí? ¿Qué se te ocurre que tiene que ser ese factor? Bueno, puede ser. ¿Qué se les ocurre? O sea, que sea la justicia así, o sea, es completamente justo y nadie tiene duda de que es justa. ¿Qué se les ocurre?
¿Por qué muchas veces los casos que nosotros vivimos, vemos en tele, así, no se llevan a cabo con justicia perfecta? Porque el juez es corrupto, ¿verdad? Porque luego tuvo conveniencias, o sea, cosas, ¿no? Ok, perfecto. Imparcial, ok. Una característica que tendría que tener ese juez es que tiene que ser omnisciente. O sea, realmente tendría que estar en todos lados perfectamente para poder conocer todos los matices de la historia. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ahí es lo que Kant decía. Forzosamente necesitamos un Dios. Es necesario un Dios que se encargue de moralizar a las personas. O sea, tiene que ser omnisciente porque a él no se le escapa ningún factor de la historia, ¿sí? De la trama, de que no, es que él dijo, no, tú dijiste, ok, no hay, delante de Dios no hay investigaciones porque él conoce la verdad perfecta, ¿sí te das cuenta? Entonces, este era como el argumento moral, ¿verdad? Este era el argumento moral de Kant, ¿sí? ¿Tienen dudas con respecto a ese argumento? ¿No? Bueno, entonces Kant decía, el ser humano y la sociedad, aunque yo no puedo comprobar a Dios con mis sentidos, tienen que vivir como si Dios existiera, ¿sí? Eso es lo que él decía. O sea, aunque yo no lo puedo comprobar, no se los puedo demostrar, no les puedo enseñar, ok, es necesario que las personas vivan como si Dios existiera para que la comunidad, la sociedad, camine bien. Este era como el argumento moral de Kant, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya hemos visto varios, ¿no? Varios de argumentos. A ver, ¿se acuerdan de algunos? Pues. Ahorita mencioné dos. ¿Cuáles eran? El del cosmos, ¿no? El de la creación, ¿no? ¿Cuál más? ¿No se acuerdan? ¿Cuál? Pues sí, es necesaria, ¿verdad? Una causa primera no causada para que todo el universo tenga sentido. ¿Qué más se les ocurre? Otra cosa. Ese sería el cosmológico. Y luego vimos el de diseño. Bueno, el de diseño ahí más o menos lo vimos. La semana que entra yo creo que lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Este es el moral, ¿sí? Entonces son muchos argumentos ya que hemos visto intelectuales, ¿verdad? Para nosotros cuando digan, oye Armandito, a ver, Dios no existe, ¿verdad? Dios no existe. ¿Tú por qué crees en Dios? Ah, mira, ven para acá. ¿Sí? Te voy a presentar el argumento cosmológico, te voy a presentar el argumento natural, te voy a presentar el argumento, y bueno, pues ya, Armandito le va a sacar todos, ¿verdad? Entonces, vamos hasta aquí bien, ¿sí? La siguiente semana ya es el cierre de las lecciones, vamos a cerrar con los 4 puntos como ya más, otros 4 puntos interesantes también, o sea, acerca de la existencia de Dios, y bueno, pues ya sería la última lección, ¿les parece? Entonces este es el argumento moral y es el más sólido, ¿sí? Realmente es el más sólido, ¿sí? Vamos a orar para despedirnos. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos permitiste nuevamente reunirnos, Dios, aprender, entender, Dios. Igual a lo mejor nos llevamos algunas dudas, igual hay cosas que no están muy claras, Dios. Igual necesitamos echarles otra leída, echarles otra pensada. Te pido que nos ayudes a que todo lo expuesto sea de beneficio para la iglesia, que sea beneficio para las mentes, Dios, de las personas que están aquí, Dios. Te pido que seas glorificado en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues muchas gracias. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nada?